Estamos acá en la encuesta de la IXO-UDP. Nos mandó Claudio Fuentes tempranito la encuesta ayer. Y está el tema presidencial, por cierto, pero hay un tema súper interesante que había visto poco y nada en la encuesta, que es el tema de los cuidados. Los cuidados que se han transformado en un tópico de preocupación en Chile. Buena cosa, esa es la buena noticia. La mala noticia es que todavía hay mucho que hacer, porque además hay una población que está envejeciendo y por ende va a necesitar de más cuidado. Hay un grupo que tiene que integrarse al mercado laboral, que tiene que cuidar a papá, abuelo, etcétera. Infinitas historias, todas conocidas. Y para conversar de esto, estamos acá en el estudio con Macarena Orchard, directora del Magíster en Métodos para la Investigación Social de la Universidad de Diego Portales, la autora del estudio. ¿Cómo estás, Macarena? Muy bien, Quique, muchas gracias por la invitación. Oye, ¿por qué se le encendió, hicieron el switch con los cuidados? Qué buena pregunta. La verdad es que desde la universidad hemos querido aportar este año a la discusión pública. Es un año de elecciones, evidentemente vamos a estar hablando mucho sobre lo que nos pasa, ¿cierto?, como país. Y hemos pensado que es importante poner en la discusión temas distintos. A veces pareciera que solo estamos hablando de lo mismo, como si todo esto se tratara de seguridad, de delincuencia, y sabemos que hay otros temas, otros dolores, otras preocupaciones que también están, ¿cierto?, en la población, y hemos querido levantar esos temas. Por eso partimos en la entrega pasada de la encuesta hablando de miedos, hablando de rabias, y ahora estamos hablando del tema de los cuidados, del cansancio, del agobio, que intuíamos que era un tema que podía ser relevante precisamente por los datos que mostraba el censo hace poco, que el envejecimiento está aumentando, también sabemos que la natalidad está disminuyendo, entonces algo está pasando, ¿no?, en el ámbito de los cuidados, y pensábamos que era importante hablarlo. Oye, lo que me gusta del estudio es que genera emociones mixtas, porque es tan real eso, porque esto de a ver, como que el cuidado es per se bondadoso, es un ejercicio altruista que alimenta el espíritu, pero todos los que hemos tenido esa experiencia hay una ambivalencia de emociones que representa esto. ¿Qué les dio el estudio? Totalmente, nosotros pensamos que este estudio va a tocar fibras, porque de hecho nosotros como equipo nos tocó una fibra, muchos del equipo ejercemos o hemos ejercido labores de cuidado, y de hecho es muy interesante porque si tú ves en la encuesta, nosotros tenemos una muestra de 1.100 casos, y el 83% de las personas dice que en el último año desarrollado alguna labor de cuidado. Entonces, esto para niños, ya sea para niños, niñas, adolescentes, para adultos mayores, para personas con discapacidad. Entonces el cuidado no es una realidad que solamente tienen que enfrentar una minoría de la población. A veces pensamos que solamente las mujeres o muy poquitas personas. No, todas, la mayoría, al parecer, hemos tenido que cuidar, ¿ya? Lo que pasa es que nos pasan cosas distintas con ese cuidado, y también somos reconocidos o apoyados de manera distinta en esas labores. Ahora, como tú bien dices, esta encuesta muestra la ambivalencia, y eso es importante. El cuidado nos produce emociones que pueden ser positivas o que pueden ser, no sé, como digamos la ternura, la satisfacción. Evidentemente en el cuidar hay un acto de amor, como dices tú, pero también hay una dimensión que es sacrificial y que produce agobio y que produce cansancio. Y mi impresión es que hoy en día en la sociedad chilena hay más sinceridad también con respecto a esta ambivalencia. Lo estamos hablando más, y tuvimos la intuición de que a lo mejor podíamos mostrarlo con la encuesta, y así fue. La encuesta muestra esa ambivalencia, muestra, ¿cierto?, esa tensión entre que cuidar puede ser un acto muy bonito, pero también un acto plagado de cansancio, de agobio, de soledad, y es bueno hablarlo. Y es interesante preguntarse por qué eso no está, por ejemplo, en la discusión política, porque yo lo he escuchado muy poco, no sé si tú lo has escuchado. Que muy poco, fíjate, y te puedo asegurar que yo he estado a cargo de debates presidenciales. Siempre hay un concepto que, le regalaste la pregunta. Cuando no le pregunta algo difícil o coyuntural, tipo, ¿a usted le gustó y por qué apoyó a Pinochet o usted apoyó a Fidel Castro? Claro, si uno pregunta cuidados, se considera una pregunta media soft. Claro, que y es un temón, porque aquí no es buenas voluntades, y te lo pregunto, sino que políticas públicas. Totalmente. Claro, que le pone ese sentido a la gente, una persona que puede estar viendo el debate y está con un anciano al lado que lo está cuidando, y si le dicen que van a tratar de solucionar o amainar o de alguna manera morigerar esa cansancio y esa ansiedad que, dice la encuesta, ustedes provoca, los cuidados, bueno, te hace sentido, ¿no?
Mira, yo creo que es un tema cero soft. De hecho, es un tema extremadamente complejo y donde yo intuyo que muchas personas apreciarían, ¿cierto?, ayudas políticas, y por eso me parece interesante que sea un tema del que se está hablando poco. Nosotros preguntamos en la encuesta si las personas perciben que hay candidaturas que están apelando más al tema de los cuidados, y la respuesta mayoritaria fue no sé. En verdad, no es un tema, ¿cierto?, que esté en la palestra. Entonces no sabemos qué candidato y qué candidata están hablando de los cuidados. Yo misma camino para acá venía pensando, qué sé yo de lo que está diciendo Kass, Matei, Toá sobre cuidado, y no lo tenía tan claro. Entonces yo creo que no es un tema que ha sido central, ¿ya? Ahora bien, algo interesante es que no es necesariamente un tema que en términos, digamos, experienciales o en términos de preocupación genere diferencias ideológicas tan claras. Es un tema muy transversal. Sí, no es un tema que solo le preocupe a la gente izquierda, solo le preocupe a la gente de derecha, ¿no?, o de centro. Entonces, no es necesariamente como un botín electoral, entre comillas, que tú puedas decir, claro, mira, si apunto a cuidado, sin duda voy a apuntar a este público. Pero lo que sí vemos es que el nivel de agobio, el nivel de cansancio, el nivel de soledad, sí está bien estratificado. O sea, hay ciertos grupos de la población que lo viven con más intensidad que otros. Entonces, eso sí se muestra muy bien con la encuesta. Oye, hay un 33% de los encuestados que cree que dejarlos en instituciones es abandonarlos a estas personas. Entonces, ¿tiene que ver con un sentimiento personal o tiene que ver con que las instituciones donde hay que dejarlo no funcionan, son paupérrimas, misérrimas o peligrosas? Estoy pensando en el Sename, por ejemplo. Bueno, esa pregunta es crucial. Nosotros preguntamos, ¿cierto?, si las personas percibían que solo la familia, solo el Estado o un mix de familia-Estado tienen que hacerse cargo, ¿cierto?, y apoyarnos en el ámbito de los cuidados. Y lo que vemos ahí es que la respuesta varía según actor que será cuidado, porque tenemos que recordar que los cuidados no son solamente a los niños, niñas y adolescentes, también a los adultos mayores, claro, ¿cierto?, también a las personas enfermas. Y es muy interesante porque ahí se da una división súper clara. Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, la mayoría de los encuestados dicen la familia, solo la familia. Es como con mis hijos no te metas, me acordaba yo un poco de ese discurso, ¿no? Es como hay un temor a que el Estado se meta en el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Pero cuando hablamos de adultos mayores, ¿cierto?, o cuando hablamos de personas con discapacidad, ahí sí hay una tendencia a decir, quizás acá sí debe ser un mix entre Estado y familia. O sea, en ese ámbito hay más, digamos, disposición o necesidad también de recibir ayuda, ¿cierto? Pero a la vez eso se vive con ambivalencia o culpa, como tú bien dices, claro, porque cuando les preguntamos a las personas, pero bueno, llevar a una persona mayor, por ejemplo, a una institución de cuidado, ¿es abandonarlo? Ahí las respuestas se dividen y mucha gente dice que sí, ¿no? Entonces hay una duda, ¿no? Hay como una suerte de necesidad. Yo creo que hay muchas personas que se sienten muy sobrepasadas y sobre todo, es muy claro en la encuesta, mujeres en edades medias, ¿no?, como 30, 49 años, ese grupo está muy agobiado y sobre todo estratos bajos. O sea, es bien evidente dónde está como concentrado el mayor agobio. Entonces requerimos por un lado como apoyos, ¿no?, pero a la vez hay dudas, porque también acá hay afecto. Es que eso es lo que es interesante. Estamos hablando de personas con las cuales en general las cuidamos porque también hay lazos afectivos, ¿cierto? Hay preocupación, hay cariño. Entonces se da esa ambivalencia. Pero ¿será porque las instituciones no son las adecuadas, son pocas, no son de calidad? Porque estoy pensando en que si un anciano va a un lugar que es confortable, con áreas verdes, que puede rodearse de pares, conversar, socializar, o sea, yo diría que es una buena vida, más allá que esté con su familia, no, porque además aquí no se trata de querer o no querer, es decir, también es de poder, tienes que trabajar la familia. Entonces, ¿existe eso que estoy hablando o no existe eso? Porque eso podría ser una política pública. Sin duda. Lo que pasa es que también los hogares de cuidado privados son muy caros. Estoy sacando los privados. Sí. Claro. Tú estás pensando en el ámbito de lo público. Sí, porque no, los hogares hay unos hogares parecen hoteles. Exacto. Pero eso es para la gente que ya tiene solucionado el problema. Sí, yo tengo la impresión de que es interesante, porque eso también podría explicar esta disyuntiva que yo te mostré entre niños y adultos mayores. Hablamos más en términos de conversación pública de lo que está pasando, por ejemplo, en el Sename. Claro. El Mejor Niñez. Y sabemos menos de lo que está pasando en los hogares de los adultos mayores. O sea, no sabemos nada de lo que está pasando. No sabemos, de hecho, nada. De hecho, ahora tú me lo preguntas y yo al tiro empecé a pensar en los privados, porque sé menos del mundo público. Entonces,
Lo comento porque... O sea, no sé si hay, la verdad. De hecho, es algo que voy a ir a averiguar después de esta entrevista. Porque yo creo que lo que pasa es que sabemos mucho de la crisis que hay en el ámbito de los cuidados de niños, niñas y adolescentes en el ámbito público. Yo hace poquito me tocó, de hecho, por otro proyecto de investigación, hablar con el director de Mejor Niñez y hablábamos, ¿cierto? Precisamente de las grandes complejidades que se está enfrentando, lo sabemos hace tiempo, ¿cierto? En el mundo público y en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Y eso también puede explicar que los encuestados digan, no, con los niños no sé si quiero que se meta el Estado. Pero sabemos menos de los adultos mayores, de las personas mayores en el ámbito del cuidado público, pero lo que sí sabemos es que hay mucho agobio y mucho cansancio, y además, algo que hay que recordar es que hay muchas personas, sobre todo mujeres, que están cuidando a muchas bandas, o sea, están cuidando niños, niñas y adolescentes, y cuidando adultos mayores, y cuidando a ciertas personas enfermas. Y cuidándose a sí mismas. Y cuidándose a sí mismas, muy poco, muy poco. Claro. De hecho, ese es un tema. Son mujeres que en general tienen mucha pobreza de tiempo, que es un concepto muy interesante para hablar de lo que les está pasando. Entonces probablemente hay un llamado al apoyo. El problema es que es difícil, y yo creo que hay poca claridad en las políticas públicas con respecto a este tema, y creo que esta encuesta viene un poco a decir eso. Atención, ¿por qué no estamos hablando de esto? ¿Por qué pareciera que solo delincuencia, solo seguridad en términos de crimen, digamos, es lo que le importa a este país? Y la seguridad tiene que ver con muchas otras cosas. Hace tiempo que sabemos que la seguridad en la vida tiene otras dimensiones, que no es solo el ámbito de la seguridad pública. La seguridad de saber que si envejeces alguien te va a cuidar, la seguridad de saber que si a tus niños les pasa algo, alguien va a estar ahí para cuidarlos, son como seguridades vitales, ¿no? ¿Dónde está esa conversación pública? Estamos conversando con Macarena Orchard, directora del Magíster en Métodos para la Investigación Social de la UDP, esto a raíz de la encuesta ICSO-UDP de junio del 2025, que trae, que se centra básicamente en los cuidados, ternuras y cansancio. Es bonito el título además. A ver, aquí estamos suponiendo que buena parte de la gente que llega a cierta edad, estoy pensando no los jóvenes, sino la gente mayor, puede recibir cuidados, pero hay mucha gente que vive sola. Exactamente, sí. Vive sola, murió su pareja, está viudo, nunca tuvo pareja, no sé. Pero que vive sola y que no tiene los cuidados. Y aparece mucho en las encuestas, claro, en los censos, que aumenta la cantidad de gente que vive sola. A la par, cuánto aumenta también las personas que son mayores de edad, en una sociedad como la nuestra. Claro, ellos tampoco tienen acceso, o no sabemos, a instituciones públicas que cobijen a estas personas. Bueno, esa es una gran pregunta. En el fondo, ¿qué pasa con las personas cuando la familia de hecho no está? Cuando no está la red de apoyo. Claro. ¿ya? Y de hecho, varios estudios vienen mostrando hace tiempo, y no solamente que el tema de la soledad es un tema clave también en la sociedad chilena. Ese podría haber sido también uno de los títulos, ¿no? Sí, no sé quién creó el Ministerio de la Soledad. Un país. Japón, bueno, si no me equivoco. Es que también debiéramos estar hablando de eso, ¿no? De hecho, algo interesante, nosotros le preguntamos en esta encuesta a las personas por temas que les preocupaban, que les daban temor, y lo que vemos es que hay menos temor a cuidar y mucho temor a no ser cuidado en el futuro, o a que tu familia no te pueda cuidar, o a ser una carga para la familia. Eso es una conversación, me van a dejar solo a los hijos. Exacto, y es una preocupación. ¿Quién me va a cuidar? Y es una preocupación muy transversal. Sí. De hecho, incluso personas jóvenes tienen esa preocupación, porque son cosas en las que estamos empezando a pensar. Piensa la cantidad de personas que no quieren tener hijos, o que no pueden tener hijos, que de hecho es algo que también preguntamos en la encuesta, ¿ya? Preguntamos por qué pensaban nuestros encuestados y encuestadas que las personas no están queriendo tener hijos hoy día, y es muy interesante si tú ves los resultados. Las primeras preferencias o las primeras, digamos, interpretaciones no son desde el deseo, no es no queremos tener hijos, es más bien no podemos, porque en realidad no tenemos los recursos, tenemos miedo a la incertidumbre, a la inseguridad del futuro. Entonces, en ese contexto, imagínate, o sea, imagínate como ponte en la cabeza una persona que dice como voy a preferir no tener hijos porque creo que no tengo las condiciones económicas para sustentarlo, y después tampoco va a haber nadie que me cuide en el futuro. Claro. O sea, se empieza como a desarrollar una imagen de sociedad que es bien compleja, ¿no? ¿Y cómo respondemos a eso? Probablemente la única opción es empezar a pensar en modalidades más comunitarias de cuidado, que yo he escuchado eso en la conversación pública, pero nunca con un plan tan específico, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace eso? Claro, porque juntar pares que están solos ayuda a menguar la soledad. O sea, si uno crea una institución donde llega gente que está con cuidado, bien, pero los que están solos también llegan. Si al final es acompañarse, es conversar, es reírse, un poquito la gente topo, digámoslo. Exactamente, por eso esta es una dimensión que tiene mucho que ver con lo afectivo también. Entonces ahí la pregunta es cómo tendríamos que pensar, pero
organizar esto también es pensar en una sociedad un poco distinta, ¿no? Una sociedad en la cual nosotros estamos dispuestos, por ejemplo, a organizar a los vecinos y vecinas para que efectivamente se puedan apoyar, por ejemplo. Y hay no es que esto no exista, evidentemente a nivel de muchas veces de las poblaciones, a nivel comunitario, hay intentos, tú escuchas experiencias. De hecho, alguna vez incluso en este gobierno yo he escuchado conversaciones en torno a la importancia de hablar de un plan de cuidado, pero ¿por qué no avanzamos en este tema? ¿Por qué no es prioritario? ¿Por qué no es prioritario? Yo creo que es una pregunta crucial que esta encuesta va a poner y yo espero que desde las, campañas, las candidaturas pongan atención a esto, porque acá, como te digo, hay un dolor, podríamos decir que es bien transversal, no es un porcentaje chiquitito de la población. Me quedo dando vuelta un concepto, bueno, se está acabando el tiempo, pero que pusiste tu pobreza de tiempo. Sí. Nunca lo había pensado que puede ser un indicador. Es un concepto crucial que hace tiempo vienen levantando los estudios de género y los estudios de tiempo, que vienen mostrando que efectivamente la pobreza no es solamente económica, la pobreza también se da en otras dimensiones, y las mujeres, sobre todo, y las mujeres cuidadoras tienen una gran pobreza de tiempo. Yo siempre digo, yo tengo una hija chica, así que puedo pensar desde ahí, no sé cómo será para usted y los que nos están escuchando, pero cuando uno cuida a alguien, y sobre todo a un niño y una niña, uno no puede hacer nada si no primero resuelve quién va a cuidar a esa persona que depende de ti. Claro. Y los que han cuidado saben eso. O sea, si tú estás cuidando a un niño o una niña y quieres ir a la esquina a comprar pan, o quieres ir a trabajar, o quieres dormir, alguien tiene que cuidar, ¿cierto?, a esa persona. Si esa persona no eres tú y no existe otra persona que lo haga, lo que hay ahí es pobreza de tiempo, porque no tienes tiempo para ti mismo, misma, ¿cierto? No puedes desarrollar las cosas que necesitas, y eso es brutal. Terminar el día sin haber podido descansar y solo habiendo cuidado y trabajado de manera no remunerada, pero además hoy día muchas mujeres cuidamos y trabajamos también de manera remunerada. Eso es pobreza de tiempo. Y en general se sabe que en promedio, al menos, ojo, también hay muchos hombres que cuidan, eso es una buena noticia y se ven los datos, pero en general la pobreza de tiempo de las mujeres es mayor que la de los hombres, y lo que vemos en estos datos es que los hombres que están cuidando, cuidan en mucho menos proporción en términos de carga horaria que las mujeres, o sea, cuidan, pero menos horas. Ya, y por ende yo cuido una hora y tú cuidas... Claro, tú cuidas 12, yo cuido 1, claro. Y por ende cuando tú ves las emociones de los hombres al cuidar son más satisfactorias, porque se quedan con lo mejor del cuidado. Sí, tienen la ternura, tienen la satisfacción, de hecho tienen el reconocimiento, pero las mujeres en general tienen el cansancio, el agobio, poquito reconocimiento y poquito apoyo. Entonces ahí es donde hay que empezar a nivelar la cancha en el ámbito de los cuidados. Ya, temón esperemos, y pega nuestra también, de los periodistas, preguntar por cuidado, empezar a preguntar los debates también, por los temas que no son tan, o sea, son súper políticos, digo, no son tan contingentes, también son contingentes. No sé ocupar la palabra. Tenemos que politizarlos, digamos. Sí, tenemos que politizarlos más. Buen concepto, politizarlo más. Sí, me gustó. Oye, 1.000.000 de gracias por estar acá. No, gracias, Kike, a ti, muy interesante. Estás escuchando Cuatro Cabezas.